Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 351 de la séptima temporada. Hoy, el gran negocio de la guerra y el fin de los tiempos con César Vidal. La propuesta de Macron de enviar tropas de la OTAN a Ucrania, la amenaza de una guerra nuclear de Putin, el dinero que mueve la guerra. ¿Estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial y el Armagedón? Entrevista Pedro Tarquis. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Bueno, lo que no mejora es el clima del conflicto bélico de Rusia con Ucrania y la involucración de la Unión Europea, y algo que ha marcado, vamos a decir, un romper líneas que hasta ahora nunca se habían traspasado, es la propuesta de Macron desde Francia de mandar soldados de la Unión Europea a Ucrania para participar en la guerra. ¿Hasta qué punto esto es una salida de Macron del tiesto o es una propuesta que va a tener acogida o tiene algún tipo de posible trayectoria en el futuro? En primer lugar, yo creo que cada vez es más difícil mantener la propaganda occidental sobre la guerra de Ucrania, que la guerra de Ucrania se está ganando, que esto está siendo un desgaste terrible para Rusia, que se va a desplomar, etcétera, etcétera. Eso a estas alturas, cualquier persona medianamente bien informada sabe que es mentira y que siempre ha sido mentira. Me vas a perdonar la inmodestia de la autocita, pero precisamente mi editorial de hoy en el programa La Voz versa sobre una chica de Manhattan que va a ver a unos amigos a Ucrania y que a la vuelta ha contado lo que se ha encontrado en Ucrania. Y empieza diciendo todo lo que nos han dicho durante 2 años es mentira. Esta guerra Ucrania la está perdiendo. Según cálculos de los ucranianos, llevan más de 1 millón de bajas en esta guerra. Todo está destruido. La gente no quiere ir a la guerra. Secuestran a los hombres que todavía no han ido al frente para mandarlos al frente, donde no reciben ningún entrenamiento militar o reciben muy poco antes de lanzarlos al combate, lo cual es, pero una sentencia de muerte. En la pequeña población donde yo estaba, todos los días llegaban entre 3 y 5 cadáveres del frente. Las madres, las esposas intentan en algún momento que efectivamente sobornar para evitar que su marido, sus hijos vayan al frente. A veces lo consiguen, a veces no. Y la idea de la gente es que les han engañado, que hubiera sido mucho mejor llegar a un acuerdo con Rusia hace 2 años, que no es en absoluto aceptable que Zelensky prolongue la guerra y que además se da la circunstancia de que no se atreven tampoco a criticar en público en voz alta a Zelensky porque te detienen y vas a la cárcel. Y acaba todo este relato diciendo que debería caérsele la cara de vergüenza a la gente que ha apoyado esta guerra desde el principio, aunque tuvieran muy buenas intenciones algunos de ellos, y que tendría que caérsele la cara de vergüenza a los medios de comunicación por llevar mintiendo 2 años. Ahora mismo, entre los aliados hay una discusión en el sentido de que enviar armas tampoco tiene mucho sentido porque no tiene nombres, o sea, realmente se ha producido tal número de bajas que no tiene nombres para poder aguantar la guerra mucho más, y incluso hay una resistencia muy grande, por ejemplo, en Estados Unidos a seguir mandando dinero a Ucrania, no por razones humanitarias en general, sino porque la gente dice, bueno, pero en este país hay muchos problemas, ¿a qué viene seguir mandando decenas de miles de millones a Ucrania continuamente? Y el otro día tuvo que salir, la semana pasada, la vicesecretaria del Departamento de Estado, que sería algo así como la viceministra de Asuntos Exteriores,
para decir que, bueno, que sí, que es verdad que mandamos dinero a Ucrania, pero que no os preocupéis porque la mayor parte de ese dinero regresa a Estados Unidos en beneficio para las empresas de armamento. O sea, no piensen ustedes que no sacamos beneficio. El 85% del dinero que enviamos retorna a Estados Unidos con los beneficios de las empresas de armamento. Argumento que a lo mejor a algunos les habrá convencido, pero que a otros, lógicamente, les ha provocado un escalofrío porque ha dicho, o sea, estamos prolongando una guerra durante 2 años que no se puede ganar para que se llenen los bolsillos las empresas armamentísticas para las que esa señora misma, Victoria Nuland, y su marido, el señor Kagan, trabajan, lo cual es verdaderamente tremendo. Este es el contexto. En el caso de Francia se añade otra cuestión, no solamente es la parte que le ha costado a la Unión Europea esta guerra sin sacar el beneficio que ha sacado Estados Unidos, que ha sacado mucho más de la industria armamentística, pero no me voy a desviar todavía más de este asunto. En el caso de Francia hay otros problemas añadidos. Primero, ese beneficio no lo hemos sacado. Ahora la Unión Europea quiere crear una industria armamentística europea para sacar también beneficio de todo esto, porque como dijo muy bien en su día Borrell, lo que mandamos a Ucrania nos lo quitamos de pensiones, de sanidad y de educación, y es la pura verdad. Y además en el caso de Francia hay un problema añadido. Y es que Francia mantiene un imperio neocolonial desde los años 50 que se suele conocer como la France-Afrique. De esto la gente no suele saber absolutamente nada, porque no tienen ni idea de lo que pasa en África, aunque las historias que organiza Occidente en África cuestan millones de muertos, literalmente, para poder seguir expoliando y saqueando África, y uno de los países, por no decir casi el país más beneficiado de ese expolio que ha continuado después de la independencia de las naciones africanas, es Francia. Francia crea un sistema que es la France-Afrique, donde tiene del orden de 1,5 de países sometidos a su control colonial, con una moneda que establece Francia y con presencia militar de Francia en esos países. Que bueno, son países formalmente independientes, pero que forman parte de un orden neocolonial. En el momento en el que se produce la invasión de Ucrania, algunos de estos países llegan a la conclusión de que el referente es Rusia y que si quieren librarse de una vez de ese dominio neocolonial de la France-Afrique, en Malí, en Costa de Marfil, en otros lugares, el referente es Rusia y una serie de gobiernos, además en cascada, van exigiendo a Francia que se lleve sus tropas a Francia, que abandone territorio africano y los negros que se lanzan a la calle, pues pidiendo que Francia se marche, se lanzan con banderas rusas y se lanzan en muchos casos con retratos de Putin. ¿Por qué? Pues porque evidentemente Putin se ha definido en muchísimas ocasiones contrario a una visión imperialista y a una visión colonial. Y esto a Francia le da de lleno. A España no, porque no tiene colonias. A Bélgica o a Holanda no, porque tuvieron un imperio colonial, pero desapareció y desapareció. Pero sí golpea muy fuerte a Gran Bretaña y a Francia, que mantienen todavía una presencia neocolonial, en el caso de Francia, verdaderamente más opresiva todavía si cabe. De manera que Macron tiene que hacer algo, y tiene que hacer algo porque además Macron es un personaje que nunca ha dejado de ser una marioneta de la agenda globalista contra la que se ha definido una y otra vez Putin. Es un hombre de los Rothschild, posiblemente está en la presidencia francesa porque ha sido siempre un chico de los Rothschild y claro, en un momento determinado saca pecho y dice, bueno, si esto no se gana, esto está más que perdido para ser sinceros, pues entonces Francia puede enviar tropas a combatir al lado de Ucrania. Eso es un casus belli. Es decir, ya sabemos que hay tropas de la OTAN disfrazadas combatiendo en Ucrania.
eso se sabe, pero bueno, se mira hacia otro lado. Por supuesto, es obvio que quien está armando a Ucrania es la OTAN, todo esto es conocido. Pero claro, ya que tropas con tu pabellón concreto, con tu bandera concreta, aparezcan en un conflicto, es un casus belli. Evidentemente, Rusia podría responder de la manera más legítima a una actuación como esa. Y claro, la respuesta de Rusia es una respuesta muy clara. Mire usted, si en un momento determinado ustedes intervienen en una guerra que amenaza la integridad de mi territorio, entonces entra en funcionamiento el protocolo ruso de utilización de armamento nuclear, que es cuando se ve amenazada la integridad del territorio. Tengo que decir que el protocolo ruso de utilización de armamento nuclear es mucho más moderado y mucho más restringido que el protocolo americano. Es decir, teóricamente Estados Unidos, esperemos que no lo haga nunca, pero teóricamente el protocolo de Estados Unidos le permitiría lanzar bombas atómicas en cualquier punto del planeta si le parece que se ven comprometidos sus intereses nacionales. Bueno, si se invadió en su día Irak y se invadió en su día Libia y se invadió Yugoslavia y se invadió Afganistán porque supuestamente tocaba los intereses nacionales, teóricamente se podría utilizar en cualquiera de esos escenarios, se podría haber utilizado armamento nuclear. En el caso de Rusia, solamente en caso de que peligre la integridad territorial. Claro, el mensaje hacia Francia es muy clara, porque en estos momentos Rusia es la primera potencia nuclear, pero incluso tiene armamento que no es nuclear, que sería letal. Por ejemplo, ahora mismo Rusia tiene un armamento que le permitiría en cuestión de minutos hundir toda la isla de la Gran Bretaña bajo las aguas del Atlántico, cosa que me imagino que no tienen intención de hacer, pero que podrían hacer. Es decir, Gran Bretaña que está jugando con fuego, empujando al resto de las naciones europeas a una confrontación más directa con Rusia, pero Gran Bretaña sería uno de los países que no es que se viera muy dañado por un bombardeo nuclear, no, es que podría desaparecer totalmente bajo las aguas en cuestión de minutos, que no es ninguna tontería. Claro, después de la declaración de Macron y antes de que Putin hablara, ya han empezado a aparecer dirigentes europeos diciendo que de enviar tropas nacionales a Ucrania nada, en fin, que Macron se ha pasado de la raya, que no hay que tenerlo en cuenta, etcétera, porque el juego es beneficiarnos de la degollina de Ucrania, pero no meternos finalmente en una guerra con Rusia, porque es que nos puede borrar literalmente del mapa. Y esta es la situación que hay. A Macron le han llamado al orden, pero también hay que decir que en las últimas horas, en los últimos días ha habido algún diputado alemán del CDU diciendo que hay que ir a la guerra con Rusia y que hay que atacar a Rusia en una guerra preventiva, lo cual es un disparate verdaderamente terrible. Pero lo peor ha sido que se han publicado las conversaciones de generales alemanes que planeaban destruir el puente de Crimea, lo cual de nuevo es un casus belli. Es decir, si en un momento determinado pues fuerzas alemanas vuelan el puente de Crimea, que es algo que intentaron hacer los ucranianos, causaron algunos desperfectos, pero la cosa no fue más para allá. Pero si de pronto los alemanes atacan el puente de Crimea, eso es un casus belli. Si les empiezan a caer luego bombas en Berlín, que no se quejen, porque efectivamente aquí se está tensando enormemente la cuerda. Y hay un elemento que a mí me parece muy importante, y es que cada vez ha quedado más claro que esto es una guerra de la OTAN contra Rusia. Es decir, Ucrania es el patio del vecino donde vamos a romperle todo lo que tiene, las macetas, las sillas, las mesas, etcétera, pues nos sale más barato ir a pegarnos en el patio del vecino que realmente enfrentarnos con el vecino directamente en su casa. Acabe lo que acabe la guerra, que yo creo que va a acabar en una derrota clamorosa de Ucrania, como está sucediendo hasta ahora, pero acabe lo que acabe, ya las riquezas naturales de Ucrania, Zelensky se las ha entregado a compañías multinacionales y quien va a gestionar económicamente Ucrania es BlackRock.
Es decir, aun en el supuesto de que puedan decir, pues hemos vencido a los rusos, hemos llegado a una paz más o menos tolerable, etcétera, y levanten mucho la bandera ucraniana, Ucrania ya le han robado totalmente sus riquezas naturales, no se las ha robado Rusia y las va a gestionar BlackRock. Que, y acabo con esto la larguísima respuesta, Pedro, discúlpame, que dicho sea de paso, tiene un presupuesto que es superior al de cualquier nación del mundo, con la excepción de China y Estados Unidos. Con lo cual, cuando BlackRock dice azul, aunque sea verde, todo el mundo dice azul. Has mencionado que es difícil que se llegue a producir esta presencia de soldados de la Unión Europea o de la OTAN en suelo ucraniano, pero no De manera imposible. abierta, De de manera, manera sí, de manera abierta. abierta, efectivamente, pero no imposible. De hecho, nos parecía muy difícil que empezara la guerra y al final empezó. Si llegara a darse esta situación, entraríamos en un conflicto que realmente sería lo más parecido a una tercera guerra mundial, dado el potencial de Rusia. Podríamos entrar en una situación de casus belli para Rusia. Está por ver cómo respondería Rusia a eso, ¿no? Vamos a ver, estamos en guerra en Ucrania porque, entre otras cuestiones, la Rand Corporation, que es quien marca la política exterior de Estados Unidos, sobre todo en términos militares. Hay gente que se pone a hablar de la política exterior de Estados Unidos, no sabe ni siquiera lo que es la Rand Corporation, que es como intentar analizar la situación del orden público en España y no saber que existe la Guardia Civil. O sea, es algo penoso, pero es así. No hay nada más que hacer ahora mismo un barrido de los medios españoles y ver si alguno ha mencionado a la Rand Corporation en los 2 años de guerra y en los meses previos a la guerra. La Rand Corporation, cuyos informes son indispensables para entender lo que pasa en Ucrania y en otras partes del mundo, en un momento determinado le dice al presidente Biden, mire, señor presidente, tenemos una enorme escasez de liquidez en Estados Unidos que realmente los bancos americanos no pueden suplir. Lo que usted está gastando, no tenemos ese dinero, a pesar de que Estados Unidos se está endeudando salvajemente, más que en las últimas décadas, y necesitamos una liquidez que la banca americana no tiene. La única manera de que podamos tener esa liquidez es que los capitales europeos vengan a Estados Unidos. La única forma en que tenemos de que los capitales europeos vayan a Estados Unidos es que en Europa se produzca una crisis económica tan seria que los capitales, las corporaciones, es decir, las empresas y los cerebros europeos decidan que es mucho más conveniente irse a Estados Unidos. Para crear esa crisis económica, la única manera que tenemos de hacerlo es golpear a Alemania, porque Alemania es la locomotora que tira del resto del tren de la Unión Europea. Si golpeamos a Alemania y Alemania entra en recesión, Europa entra en recesión y capitales, corporaciones y cerebros europeos vienen a Estados Unidos. Señor presidente, la única manera de hacer eso es romper las buenas relaciones que existen entre Alemania y Rusia, porque Alemania puede mantener su industria sobre la base de una energía rusa muy barata, especialmente el gas. La única manera en que podemos romper esas buenas relaciones es provocando una guerra en Ucrania. Sabemos cuáles son las líneas rojas que Rusia no va a tolerar. Se trata de pasar esas líneas rojas. Rusia va a atacar entonces a Ucrania, la relación con Alemania se va a romper, Alemania entra en recesión, Europa entra en recesión y nosotros recibimos corporaciones, cerebros y capitales. Todo eso está en un informe de RAND, no es mi análisis diabólico de la situación. Eso está contemplado de manera muy literal en un informe de RAND y es lo que sucede. Con todo y con eso, como la derrota de los ucranianos en el campo de batalla es tan clamorosa desde hace mucho tiempo, ya en la segunda mitad del año pasado, la corporación RAND le decía al presidente que había que salir de Ucrania. Es decir, hemos cubierto objetivos. Además, las riquezas de Ucrania, pues gracias a que Zelensky tiene ilegalizada una docena de partidos,
tiene al jefe de la oposición parlamentaria en la cárcel y además ha cerrado los medios que informan algo, bueno, pues Zelensky ya ha ido poniendo en manos de compañías multinacionales todas las riquezas de Ucrania, incluido el campo. Señor presidente, hemos cubierto objetivos, las empresas, los cerebros, los capitales europeos están viniendo a Estados Unidos, salgamos de Ucrania, porque esto ya está empezando a costar mucho y no sea que por querer apurar las ganancias en el póker, pues al final vayamos a perder algo de lo que hemos ganado. Esto ya era la segunda mitad del año pasado. El consejo de Rand era salir. Y además decir, y Estados Unidos tiene otros objetivos estratégicos más importantes como es China. Si dedicamos nuestros recursos de esta manera a Ucrania, no los podemos dedicar a un frente que es mucho más trascendental para nosotros como es China. Por otro lado, el sector de la administración Biden, que está muy relacionado con el complejo industrial militar y que considera que si todavía podemos ganar unos miles de millones de dólares, no lo vamos a desperdiciar. Y eso ha provocado en paralelo una situación en Europa que a mí me parece muy inquietante y es la de algunos que han dicho, oye, pues vamos a crear nosotros también nuestra industria de armamento, porque como en el caso de Estados Unidos, finalmente esa industria la pagan los ciudadanos. Es decir, hemos encontrado otra manera de quitarle el dinero a los ciudadanos y que vaya a parar a nuestros bolsillos. La industria de armamento, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y es el primer país, pero pasa en otros en mayor o menor medida, sobre todo le quita el dinero a los ciudadanos. Es decir, son los ciudadanos los que pagan esas cantidades. Cuando te dicen, bueno, pero han creado puestos de trabajo. Bueno, primero, la industria de armamento crea en términos proporcionales muchísimo menos puestos de trabajo que la industria del automóvil, que si tienes una cadena de supermercados o cualquier cosa. Es una de las industrias que menos puestos de trabajo crea. Y en estos momentos, y esto es interesante tenerlo en cuenta, a pesar de todo lo que ha conseguido succionar la economía americana de la economía europea, por cada dólar que produce Estados Unidos, nos gastamos $2.60. Esto pasa en España hace muchísimo, ¿eh? O sea, quiero decir, en España, por cada euro que produce el país, bueno, nos estamos gastando 4, 5 y 6 euros y el país tiene una deuda insoportable que no sabemos lo que va a aguantar antes de que la economía colapse. Pero claro, en el caso de Estados Unidos, que siempre ha sido el gran país industrial, que ya no es, y que además ha sido un país con una economía productiva muy sólida, por razones en las que no voy a entrar ahora, no es así y ahora mismo cada dólar que se produce en Estados Unidos le cuesta al contribuyente $2.60. De manera que estamos en una situación que hay que reconocer que es cualquier cosa menos aburrida. Estas situaciones de conflicto, bueno, desde luego es inusual. Desde la Segunda Guerra Mundial nunca se había vivido una tensión tan alta. Desde el punto de vista cristiano siempre se relaciona cuando ocurren estas catástrofes de guerras, pues cuando Jesús anunció que había guerras y rumores de guerras, el famoso Armagedón del Apocalipsis, como que esto nos acerca de alguna forma, nos anuncia que estamos cerca del fin de los tiempos. No sé si tú ves alguna relación o simplemente estas son especulaciones. Hay dos cuestiones, vamos a ver. Hemos vivido alguna situación muy tensa también en este sentido y por razones muy similares. Es decir, cuando a finales de los años 50 Eisenhower decide colocar misiles nucleares en la frontera de Turquía con la Unión Soviética, se crean unos misiles que podían destruir Leningrado, Moscú, o sea, las grandes capitales rusas, se crea una situación similar a esta. Y Rusia responde, en aquel momento la Unión Soviética responde de una manera más agresiva hacia Estados Unidos, que es colocando misiles, empezar a colocar misiles en Cuba. Cuando esto sucede, la jugada de Khrushchev era: si yo les coloco misiles en Cuba, vamos a llegar a un acuerdo y ellos van a retirar los misiles de Turquía en la frontera soviética. Pero en aquel entonces la impresión era que efectivamente, claro, este puede ahora bombardear Washington, New York, etcétera, justo lo que nosotros podemos hacer con la Unión Soviética. Y el mundo estuvo al borde del abismo,
con gente en los dos lados absolutamente enloquecida. Es decir, había gente dentro del alto Estado Mayor americano diciendo que este es el momento para atacar a la Unión Soviética. O sea, primero vamos a borrar a Cuba del mapa con bombas atómicas, o sea, Cuba va a desaparecer del Caribe, ahí va a quedar un agujero, pero al mismo tiempo bombardeamos la Unión Soviética, pero si lo hacemos rápido y en masa, vamos a salir bien parados, aunque van a morir decenas de millones de personas. Los soviéticos, que estaban en otra historia, no estaban ahí, pero Fidel Castro y Che Guevara no paraban de darle la lata a Jrushchov para decir que aprovechara la ocasión para bombardear nuclearmente Estados Unidos, cosa que a Dios gracias los soviéticos no les hacían ni caso. Y finalmente el conflicto se sustancia de manera diplomática y secreta. Es decir, se producen una serie de reuniones en la que tuvo un papel importante Bob Kennedy por el lado americano y el embajador soviético en Estados Unidos por el lado soviético, en virtud de las cuales la Unión Soviética retira los misiles de Cuba y ustedes nos retiran los misiles de Turquía al cabo de unas semanas y en secreto para que salven la cara y no parezca que esto ha terminado en una derrota de ustedes. Y efectivamente el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, había locos a los dos lados que ansiaban esa guerra nuclear, pero aquello se acabó por la vía diplomática. Yo creo que la historia de Ucrania es una cuestión, como la tensión en Europa, que tendría que acabarse por la vía diplomática, porque desgraciadamente no es la primera vez que Estados Unidos considera que una guerra nuclear, si está limitada a Europa, no está mal. Yo recuerdo, en mis recuerdos de juventud, cuando Ronald Reagan se descolgó un día diciendo que puede haber una guerra nuclear limitada, por supuesto, en Europa, ¿no? Y claro, para decir, oiga, ¿y por qué no en Ohio? O sea, ¿qué me está usted diciendo? De manera que precedentes de esto, y yo diría que tanto más graves, ha habido. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo personalmente estoy harto de oír estupideces de signo escatológico. Quizá porque hace ya muchos años que me convertí, yo hace que me convertí casi 50 años y llevo casi medio siglo oyendo a gente que cualquier lío que se produce en Oriente Medio, cualquier lío que se produce en cualquier parte del mundo es un signo evidente de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento y demás historias. A mí esto no solo es que me parece un disparate, que me lo parece. Además, creo que ha hecho un daño increíble a más de 2 generaciones de evangélicos. Y en este sentido tengo las ideas muy claras. Ha conseguido que 2 generaciones que tenían que haber sido sal y luz, que tenían que haber pensado cómo pasarle el testigo a la generación siguiente, que tenían que haberse preocupado de obedecer directamente al Señor, que en Hechos 1:7 dice claramente que no es cosa nuestra dedicarnos a calcular los tiempos y las sazones, sino que nuestra misión es ser testigos suyos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa visión escatológica, dañina y falsa, quiero subrayar esto, ha conseguido que más de 2 generaciones de evangélicos, en vez de poner en primer lugar el hecho de no especular y dedicarse a ser sal y luz en el mundo, ha sacado a esa gente del mundo en buena medida, por eso de que el arrebatamiento puede ser este otoño, y eso ha tenido unas consecuencias en algunos países como Estados Unidos fatales, porque se ha producido el hecho de no pensar en la generación siguiente, de no enfrentarse con determinados problemas, de no educar a la gente en eso, y la consecuencia es una visión escatológica que no solamente no es bíblica, sino que además es desobediente al mandato claro de Jesús en Hechos 1:7. Solo en los últimos tiempos, como de pronto las consecuencias de abandonar por 2 generaciones la misión de ser sal y luz en el mundo han empezado a hacerse evidentes, bueno, pues hay gente que se ha despertado y ha recordado que tenemos que ser sal y luz, entre otras cosas, porque nos van a apisonar. Pero haber llegado a esa situación es consecuencia en un porcentaje muy elevado de tener una visión escatológica delirante
que además no tiene paralelos en los siglos anteriores del cristianismo y que es una creación de las últimas décadas. Claro, vivimos pocas décadas. Si uno no estudia historia, pues no puede hacer ningún tipo de comparación, ¿eh? Pero es una visión absolutamente distorsionada de las Escrituras, tejida sobre la visión de la Guerra Fría desde el lado americano, además, y, por supuesto, pues impulsando a la gente, en vez de a testificar, a hacerse crucigramas escatológicos con lo que cree que dice la Biblia, que no dice por regla general nada de ese tipo, y con las noticias. Y yo en este sentido soy muy claro. El pueblo de Dios lo que tiene que hacer es obedecer el mandato de Jesús en Hechos 1:7, que es no ocuparse de los tiempos y las sazones, porque eso es cosa del Padre, no de los seguidores de Jesús. No deben de perder un segundo en eso, sino que tienen que ser sus testigos hasta los últimos confines de la tierra. Pues muchísimas gracias, César Vidal, por acompañarnos y por todas tus explicaciones. Gracias a ustedes también por habernos seguido hasta aquí. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.